Hay momentos en los que la vida se detiene. No porque el mundo deje de girar, sino porque algo dentro de ti se rompe. La cuenta está en cero, las llamadas no llegan, las oportunidades se desvanecen. Y ahí estás tú, frente al abismo, con los bolsillos vacíos, los ánimos por el suelo y una sola moneda en la mano. Literalmente, la última. Así comenzó esta historia. Un joven emprendedor que lo había dado todo en su primer negocio. Invirtió, creyó, trabajó sin descanso. Pero nada salió como esperaba. El negocio se hundió, las deudas lo alcanzaron, y lo que alguna vez fue entusiasmo se transformó en frustración, miedo y soledad. Sin ingresos, sin respaldo, sin rumbo. Podía gastar esa moneda en una comida rápida. O podía apostar por algo más. Eligió esto último. Caminó hasta una librería y compró un libro usado sobre finanzas personales. Esa decisión, aparentemente insignificante, marcó el inicio de su transformación. Este audiolibro no es una historia de éxito repentino, ni una promesa vacía. Es el recorrido real de alguien que, con lo mínimo, eligió reconstruirse. Aquí no escucharás recetas mágicas, sino principios claros, como pensar diferente, como actuar con estrategia, como levantarte desde la quiebra usando lo único que realmente necesitas para empezar. Una decisión consciente. A lo largo de estos capítulos conocerás los pasos que lo llevaron desde la absoluta escasez hasta convertirse en un referente para otros. Cómo reorganizó su vida con 0 pesos. Cómo convirtió el tiempo en su capital más valioso. Cómo entendió que la verdadera inversión comienza en la mente, no en el banco. Esta historia está hecha para quienes sienten que están al límite. Para los que creen que ya no tienen salida. Para quienes han cometido errores financieros y piensan que es demasiado tarde para empezar de nuevo. La realidad es dura. Pero también es transformable. Porque incluso en el peor momento, todavía puedes decidir. Y esa es tu verdadera moneda. Esa es tu fuerza. Lo que hagas con ella es lo que definirá tu historia. Hoy, más que nunca, millones de personas enfrentan momentos críticos. La diferencia entre hundirse o emerger no está en los recursos, sino en la mentalidad. Este audiolibro es un mapa. Una guía basada en experiencia real, para ayudarte a salir del punto más bajo y comenzar a construir, paso a paso, tu libertad financiera. No importa en qué etapa estés. No importa cuánto hayas perdido. Si estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar y tomar acción con lo poco que tienes, este contenido puede marcar un antes y un después. Porque todos, en algún momento, llegamos a esa última moneda. La pregunta es, ¿vas a usarla para sobrevivir un día más o para comenzar a cambiar tu vida? Capítulo 1. El día que todo se derrumbó. El despertador sonó, pero ya no tenía sentido. Era martes, eso lo sabía. La ciudad seguía su curso, bocinas, pasos apresurados, comercios levantando cortinas metálicas. Pero para él, el tiempo había dejado de correr con lógica. Se levantó del colchón tirado en el suelo, en ese departamento que ya no podía pagar. Las paredes parecían más angostas que nunca, como si supieran lo que estaba a punto de pasar. La noche anterior había sido la más larga de su vida. No por insomnio, sino por la angustia que le pesaba en el pecho. El correo con el rechazo del banco seguía abierto en la pantalla. Era la última entidad financiera a la que había acudido buscando una reestructuración de deuda. No era una suma inmensa, pero para alguien quebrado, hasta 100 pesos parecían una montaña imposible de escalar. En la cocina, apenas quedaba medio paquete de arroz y una botella de agua. La luz eléctrica parpadeaba de vez en cuando. Ya debía 2 meses de arriendo, y el casero, que hasta ese momento había sido paciente, le dejó una nota bajo la puerta: necesito el pago antes del viernes o debo recuperar el inmueble. Miró su celular. Sin notificaciones. Sin mensajes. Sin llamadas. Los amigos con los que se reía hace unos meses ahora estaban ocupados. Avísame si necesitas algo fue una frase tan vacía como las estanterías de su cocina. La idea de emprender había nacido con fuego. Lo dejó todo por un proyecto que juró sería la próxima gran cosa. Se endeudó, invirtió,
trabajó día y noche. Al principio, todo parecía ir bien. Vendía, tenía clientes, creía que estaba en el camino correcto. Pero no había estudiado lo suficiente. No sabía de márgenes, de flujo de caja, de ciclos de venta. Se enfocó en crecer sin preocuparse de sostener. Cuando llegó la primera crisis, su negocio era un castillo de arena. Ese día, al despertar, supo que ya no había marcha atrás. El negocio estaba cerrado, los pagos acumulados, su reputación deteriorada. Le debía dinero a 2 familiares, a 3 amigos y a un proveedor que ya había amenazado con acciones legales. Tenía exactamente una moneda en el bolsillo. Literal. Una. La había dejado la noche anterior sobre la mesa. No era una metáfora, era la cruda realidad. Esa moneda era todo lo que quedaba de un intento, de una lucha, de una vida que había querido construir. La sostuvo en la mano por varios minutos. La giró. La lanzó al aire. Cayó en su palma. No decidió nada, pero sí simbolizó todo. Estaba solo. Estaba roto. Estaba en el fondo. Y sin embargo, algo extraño ocurrió en ese instante. Tal vez por cansancio, tal vez por resignación o por alguna chispa de lucidez. Pensó, si ya no tengo nada que perder, también tengo todo por ganar. Y esa frase, tan sencilla, encendió algo dentro de él. Salió a la calle. El sol golpeaba fuerte. La gente caminaba rápido. Él, en cambio, iba lento, observando, pensando. No tenía un plan. No tenía una dirección. Pero por primera vez en semanas, no sentía miedo, sino una rara sensación de libertad. Cuando lo has perdido todo, dejas de preocuparte por lo que la gente piensa. Dejas de fingir. Dejas de correr por metas ajenas. Ese día no pasó nada extraordinario. No conoció a nadie influyente. No tuvo una idea millonaria. No recibió una llamada salvadora. Pero ocurrió algo invisible. Interno. Ese día se rompió una creencia. Dejó de verse como una víctima del fracaso y empezó a entender que había llegado al punto donde podía rehacerse desde cero. La moneda seguía en su bolsillo. Y aunque aún no sabía qué haría con ella, ya no era solo un pedazo de metal. Era un recordatorio. De dónde estaba. Y de que, a pesar de todo, seguía respirando, caminando, y ahora, pensando de forma distinta. Ese fue el día que todo se derrumbó. Pero también fue el día que algo comenzó. Capítulo 2. La última moneda, decidir entre comer o apostar por el futuro. La tarde comenzaba a caer y el calor de la ciudad le dejaba la ropa pegada al cuerpo. Caminó durante horas sin rumbo, con la misma moneda en el bolsillo, dándole vueltas como si buscara una señal. No tenía hambre solamente en el estómago. Tenía hambre de respuestas, de esperanza, de dirección. Pasó frente a una panadería. El aroma era irresistible. Un pan caliente, recién horneado, le habría devuelto algo de energía. Entró. Miró los precios. Esa moneda no alcanzaba. Le faltaban unas pocas monedas más para poder comprar un pan simple. Se sintió absurdo. Un tipo de 26 años, con sueños de grandeza, sin poder comprar pan. Salió de la tienda sin comprar nada. La dignidad, incluso cuando estás quebrado, pesa más que el hambre. Siguió caminando y llegó hasta un pequeño parque. Se sentó en una banca, observando cómo la vida continuaba para los demás. Niños jugando, gente hablando por teléfono, parejas caminando de la mano. Y él, solo, con su última moneda en la mano, como si fuera una reliquia. Ese pedazo de metal ahora representaba todo, su fracaso, su aprendizaje, su presente, y también, quizás, su única puerta de salida. Fue en ese momento donde una pregunta surgió con una fuerza brutal: ¿la gasto para comer hoy, o la uso para intentar cambiar mi vida? Era una pregunta real. ¿Comer o apostar? ¿Sobrevivir o sembrar? Era el tipo de decisión que nadie te enseña en la escuela. No era sobre números, era sobre fe. Era sobre visión.
Era una decisión emocional, no lógica. Pensó en gastarla para imprimir un par de volantes y ofrecer servicios de algo que supiera hacer. Pensó en comprar una tarjeta de transporte y buscar un lugar donde trabajar por el día. Pensó en entrar a un cibercafé barato y actualizar su currículum. Pero también pensó en el riesgo, ¿y si nada de eso funciona? ¿Y si todo termina igual? El hambre dolía. Pero dolía más la idea de seguir exactamente en la misma situación al día siguiente. Tomó la moneda, la apretó con fuerza y respiró hondo. Entonces ocurrió algo curioso, pensó en su versión futura. En el hombre que quería ser. En la historia que algún día tal vez podría contar. ¿Qué haría ese hombre hoy? Y la respuesta fue clara, apostaría por sí mismo. Se levantó. Caminó 2 cuadras hasta una librería de barrio. Entró, preguntó por libros usados. Revisó la sección de desarrollo personal y encontró uno, Padre Rico, Padre Pobre. Estaba desgastado, marcado con lápiz por su antiguo dueño. El precio, justo lo que tenía. Salió con el libro en la mano. No tenía pan. No tenía transporte. Pero tenía una idea. Y en ese momento, por alguna razón, se sintió más lleno que en días. Ese libro no fue la solución mágica, pero fue el primer ladrillo. Lo leyó en 3 días, anotando, subrayando, repitiendo frases en voz alta. No tenía idea si podría aplicar todo lo que decía. Pero ahora tenía lenguaje. Tenía conceptos nuevos. Tenía una mentalidad que comenzaba a cambiar. Lo que descubrió en esas páginas no era solo sobre dinero. Era sobre cómo funciona el mundo. Sobre cómo piensan los que construyen, y cómo actúan los que solo sobreviven. Aprendió sobre activos y pasivos, sobre ingresos residuales, sobre invertir en uno mismo. Y, sobre todo, aprendió que el mayor error no era no tener dinero. El mayor error era no tener claridad sobre qué hacer con él cuando llega. Desde ese día, cada vez que volvía a sentir miedo, se repetía lo mismo, aposté por mí. Y esa es la mejor inversión. La moneda ya no estaba en su bolsillo, pero su valor había crecido. No en forma de billetes, sino en forma de visión. Ahora tenía algo que el dinero no puede comprar, dirección. La línea entre la pobreza extrema y el renacimiento financiero no siempre es un gran acto. A veces es una pequeña decisión. Un momento. Una compra. Una creencia. Y esa fue la suya. Capítulo 3. Dormir en el suelo, soñar en grande. Las noches son más largas cuando no tienes una cama. Y aún más cuando el suelo es frío, el cuerpo está cansado y la mente no para de girar en círculos. Después de haber usado su última moneda en un libro, volvió al pequeño departamento donde pronto sería desalojado. No había nada que comer, ni agua caliente, ni conexión a internet. Solo él, el silencio y unas páginas que empezaban a cambiarle la vida. Durmió en el suelo. No por decisión, sino porque el colchón estaba arruinado y los muebles habían sido vendidos semanas antes para comprar comida. El frío se sentía en los huesos, y aún así, aquella noche fue distinta. Había leído durante horas. Subrayado frases. Repetido ideas. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar en cómo salir corriendo de su situación, pensó en cómo construir algo. Las palabras de aquel libro retumbaban en su cabeza como un eco persistente: los ricos invierten en activos. Los pobres compran pasivos. Él no tenía ni lo uno ni lo otro, pero esa simple distinción le abrió un mundo nuevo. Nunca nadie le había explicado el dinero de esa manera. En la escuela, el dinero era un tema tabú. En casa, una fuente de estrés. En su entorno, un símbolo de poder o de envidia. Pero ahora empezaba a entenderlo como una herramienta. Neutral. Silenciosa. Poderosa. Pasaron los días. Siguió durmiendo en el suelo, comiendo poco, bañándose con agua fría. Cada peso que conseguía lo usaba con más estrategia. Vendía algunas pertenencias, ofrecía ayuda a vecinos por pequeñas tareas, buscaba libros usados, leía artículos gratuitos en bibliotecas públicas.
Cada noche, después de trabajar o rebuscarse el día, volvía al suelo. Y allí, en la oscuridad, soñaba. No soñaba con lujos ni autos ni mansiones. Soñaba con independencia. Con no tener que mirar el precio de cada cosa. Con tener un ingreso estable. Con aprender a manejar el dinero para que no volviera a dominarlo. Descubrió algo clave en esas noches solitarias: el suelo no es el enemigo, la ignorancia lo es. Dormir en el suelo no lo hacía menos valioso. Haber fracasado no lo convertía en fracasado. La diferencia estaba en lo que decidía pensar cada noche. Y él decidió pensar en grande. Empezó a planificar. Con una libreta vieja, armó una tabla de gastos mínimos. Calculó cuánto necesitaba por semana para sobrevivir. Estimó cuánto tiempo podría resistir. Y luego hizo lo más importante: escribió sus habilidades. Una lista honesta. Nada glamoroso. Sabía editar videos, algo de diseño gráfico, tenía buena comunicación y le gustaba enseñar. Nada parecía impresionante, pero era lo que tenía. Entonces, una idea surgió. En lugar de seguir buscando empleo tradicional, se preguntó: ¿y si convierto estas habilidades en servicios? ¿Y si ofrezco mi tiempo, aunque sea barato, para empezar a generar ingresos por cuenta propia? Volvió a la biblioteca, creó un perfil básico en una plataforma de freelances, diseñó un volante simple y lo dejó en un par de negocios de barrio. Cada paso era pequeño, pero era un paso. Y eso era más de lo que había tenido semanas atrás. Por las noches, el suelo seguía siendo duro. Pero su mente ya no era frágil. Se fortalecía con cada página leída, con cada tarea completada, con cada peso ganado, por mínimo que fuera. Su cuerpo dormía en el suelo, pero su visión ya estaba en otra parte. Soñar en grande no requiere dinero. Requiere coraje. Requiere disciplina. Requiere creer que el presente no define el futuro. Esa etapa, la más austera de su vida, fue también la más fértil. Porque en la ausencia de comodidades, nacen las ideas. En la escasez, se agudiza la creatividad. Y en la adversidad, se forja el carácter. Así fue como comenzó a construir, desde lo más bajo, el andamio invisible de su futuro financiero. Sin lujos. Sin aplausos. Sin certezas. Pero con una idea clara: la pobreza es temporal, si eliges que lo sea. Capítulo 4. El primer cliente nunca se olvida. Era lunes. No había motivo para celebrarlo, pero esa mañana tenía algo distinto: había impreso 5 volantes en blanco y negro en una papelería del centro. Ofrecía servicios básicos de edición, creación de logos simples y ayuda con redes sociales para pequeños negocios. Nada elaborado. Solo un número de celular, una pequeña descripción y una frase que, sin saberlo, captaría la atención de su primer cliente: soluciones digitales al alcance de tu negocio. Los dejó en 2 almacenes, una peluquería, un local de empanadas y una ferretería. No esperaba mucho. De hecho, mientras caminaba de regreso al departamento, pensaba que probablemente nadie lo llamaría. Pero esa misma tarde, sonó su teléfono. Era un hombre mayor, dueño de la ferretería. Le había llamado la atención el volante porque justo necesitaba ayuda para poner su catálogo de herramientas en una página de Facebook. No entendía nada del mundo digital, pero sabía que sus ventas bajaban porque la competencia ya estaba en Internet. Acordaron encontrarse al día siguiente. El joven llegó puntual. Llevaba una camisa planchada, prestada, y un cuaderno donde anotaba todo. El dueño de la ferretería no esperaba mucho. Solo alguien que supiera usar una computadora. Pero quedó sorprendido por la actitud, por la humildad y por las ideas prácticas que escuchó. El trabajo era simple: abrir la página, organizar unas fotos, responder mensajes y hacer algunas publicaciones básicas. Acordaron un pago modesto, por horas. Pero para él, ese dinero no era solo ingreso. Era validación. Era esperanza materializada. Esa noche no durmió en el suelo con tristeza. Lo hizo con una pequeña sonrisa.
No porque el dinero fuera suficiente para cambiar su situación, sino porque ese primer cliente era la señal que necesitaba. Ya no era solo un joven quebrado. Era alguien que ofrecía valor. Que podía intercambiar conocimiento por ingresos. Durante los días siguientes trabajó duro. Hacía todo desde un cibercafé, gastándolo justo en tiempo de conexión. Aprendió a comprimir imágenes, a programar publicaciones, a escribir textos más persuasivos. Veía tutoriales gratuitos y aplicaba todo de inmediato. Cada cliente potencial era una oportunidad de mejora. No tenía margen para fallar. El dueño de la ferretería, al ver los resultados, lo recomendó a un colega que tenía una tienda de repuestos. Luego, una vecina del barrio le pidió ayuda con un emprendimiento de productos naturales. El crecimiento no era rápido, pero era constante. Con ese primer cliente, algo más profundo cambió, empezó a verse como alguien útil otra vez. Y esa transformación interior fue más poderosa que cualquier ingreso. Porque cuando pierdes todo, también pierdes parte de tu identidad. Dejas de creer en ti. Dudas de tus decisiones. Piensas que ya no vales. Pero basta con que alguien confíe una vez. Basta con que un cliente diga gracias sinceramente. Basta con que algo funcione para que esa chispa vuelva a prender. No fue fácil. Tuvo que decir que sí a todo. Tuvo que adaptarse a cada negocio. Tuvo que aprender mientras ofrecía servicios. Pero esa etapa lo forjó. Lo preparó para entender una de las verdades más importantes del dinero: el valor no está en lo que tienes, sino en lo que sabes hacer con lo que sabes. El primer cliente no solo le pagó. Le devolvió la autoestima. Le devolvió la fe en que era posible levantarse. Le mostró que aún con recursos mínimos, con foco y voluntad, se puede empezar de nuevo. Esa primera experiencia, por pequeña que parezca, fue el punto de partida de una nueva vida. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de construir. Paso a paso. Cliente por cliente. Día tras día. Y así, desde un volante y una conversación honesta, comenzó la reconstrucción. Porque el primer cliente no se olvida. No solo por lo que pagó, sino por lo que despertó. Capítulo 5. El dinero no es el problema, es la educación financiera. A medida que pasaban las semanas, los pequeños encargos comenzaron a llegar con más frecuencia. No eran grandes sumas, pero por primera vez en meses, el joven tenía algo parecido a un flujo constante. Pagaba los días de internet en el cibercafé, compraba comida sin tener que calcular cada moneda, y poco a poco comenzó a guardar un pequeño porcentaje. No era ahorro en el sentido tradicional. Era supervivencia estratégica. Y fue en ese momento, cuando el dinero empezó a entrar, que entendió algo que marcaría el resto de su camino: el problema nunca fue el dinero. Era la relación que tenía con él. Era la falta de educación. Era el desorden con el que lo manejaba cuando lo tenía. Durante los primeros trabajos, cada vez que recibía un pago, lo gastaba de forma impulsiva. Un poco de comida rápida para celebrar. Algún gasto innecesario. Una compra emocional. Hasta que, a los pocos días, volvía a estar en cero. Se daba cuenta de que tener dinero no resolvía nada si no sabía cómo administrarlo. Recordó entonces una frase que había leído en uno de los libros que consiguió prestado en una biblioteca: no es cuánto ganas, es cuánto retienes, qué haces con eso y cómo ese dinero trabaja para ti. La leyó una vez más. Luego otra. Esa idea se le quedó grabada. Fue entonces cuando comenzó a obsesionarse no con ganar más, sino con aprender más. Ya no buscaba solo clientes, sino conocimiento. Comenzó a leer libros sobre finanzas personales, a ver entrevistas de empresarios, a estudiar cómo pensaban los inversionistas. Lo que descubría lo impactaba. Personas que ganaban menos que él, pero que tenían control de sus finanzas. Gente que hablaba de libertad financiera, de inversiones, de presupuestos, de activos. Y fue allí cuando lo entendió: el dinero no resuelve tu vida si no sabes cómo usarlo. Lo que te salva es la educación financiera. Empezó a aplicar una regla simple: dividir todo ingreso en 3 partes. Una para vivir,
otra para aprender y una pequeña parte para guardar. Era poco, pero simbólicamente poderoso. Por primera vez tenía un sistema, aunque fuera mínimo. También aprendió algo que nunca le enseñaron en la escuela: el dinero es una herramienta, no un objetivo. No se trata de acumularlo por orgullo, sino de usarlo para crear libertad, tiempo y oportunidades. Lo que había faltado en su primer intento de emprender no fue voluntad, ni pasión. Fue educación. Fue claridad. Fue orden. Pensó en lo diferente que habría sido su primer negocio si hubiese sabido lo que ahora sabía. Si hubiese comprendido lo que era un margen de ganancia. Si hubiera registrado los gastos diarios. Si hubiera tenido un fondo de emergencia. Si hubiera entendido que no todo ingreso es ganancia. Pero no se lamentó. Entendió que los errores son clases costosas, pero valiosas. Que las lecciones más profundas no se aprenden en tiempos cómodos, sino cuando duele. Y él ya había pagado su matrícula con cada noche en el suelo, con cada rechazo, con cada moneda gastada sin sentido. La educación financiera no requiere títulos. No se trata de matemáticas avanzadas. Es disciplina, sentido común y visión a largo plazo. Y, sobre todo, es humildad para aceptar que no sabes y coraje para aprender. Cada vez que cobraba por un nuevo trabajo, sentía orgullo. Pero el verdadero crecimiento estaba en lo que hacía después de cobrar. Ya no gastaba sin pensar. Cada peso tenía un propósito. Cada decisión era una semilla. Aunque los montos fueran pequeños, la mentalidad era grande. Con el tiempo, empezó a anotar sus ingresos y gastos. No usaba aplicaciones sofisticadas. Solo una libreta. Pero esa libreta se convirtió en un reflejo de su transformación. Era su nuevo mapa, su brújula, su diario financiero. El joven que antes veía el dinero como un enemigo, como una fuente de estrés, ahora lo entendía como un aliado. Sabía que no se trataba de cuánto podía ganar, sino de cuánto podía aprender, aplicar y multiplicar. Así, en medio de la escasez, comenzó a construir la base de una abundancia real. Porque el dinero no es el problema. El problema es no saber qué hacer con él cuando llega. Y ahora, por primera vez, él sí lo sabía. Capítulo 6. Invertir sin dinero, tiempo, habilidad y perspectiva. La palabra invertir le sonaba lejana. Durante años había pensado que invertir era solo para ricos. Para quienes ya tenían miles en el banco, para los que hablaban en códigos financieros, para los que veían gráficas y leían sobre fondos, acciones y bienes raíces. Él, que recién empezaba a respirar después de la tormenta, no se sentía parte de ese mundo. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de algo que cambiaría su manera de ver el dinero. Invertir no es una acción exclusiva de quienes tienen capital, sino una decisión diaria sobre en qué pones tu tiempo, tu atención y tu energía. Y él, aunque no tenía dinero, sí tenía algo más valioso: tiempo. Tiempo sin distracciones, sin compromisos sociales, sin vacaciones. Tiempo en soledad. Tiempo que podía utilizar para sembrar. La primera gran inversión que hizo no fue en la bolsa, ni en criptomonedas, ni en un negocio. Fue en sí mismo. En levantarse una hora más temprano para leer. En ver menos redes sociales para estudiar más. En dejar de pensar en la suerte y empezar a pensar en la estrategia. Su día se convirtió en un laboratorio. Probaba cosas. Experimentaba. Si algo no funcionaba, lo ajustaba. Aprendía algo nuevo cada semana. Se dio cuenta de que tenía habilidades que no había valorado. Sabía observar. Sabía escuchar. Sabía explicar ideas de manera simple. Empezó a ofrecer servicios de tutoría digital para adultos mayores que querían aprender a usar su celular o sus redes. Lo hacía por una pequeña suma, pero con gran dedicación. Cada nuevo encargo no era solo dinero. Era una inversión en reputación, en experiencia, en relaciones. Y entendió otro principio poderoso: cada tarea que haces bien, aunque sea pequeña, es una semilla que puede multiplicarse en el futuro. Su visión del tiempo cambió.
Ya no veía una tarde libre como un espacio para distraerse, sino como una oportunidad para sembrar. Aprendió diseño básico, tomó cursos gratuitos de marketing, entendió cómo funcionaban los anuncios en redes. Todo con herramientas gratuitas. Todo con enfoque. Además, empezó a entender la diferencia entre gastar e invertir. Si compraba un libro, era una inversión. Si pagaba por una aplicación que lo ayudaba a organizarse, era una inversión. Si usaba dinero para ahorrar tiempo y hacerlo más productivo, era una inversión. Poco a poco, cada peso comenzaba a tener un propósito más profundo. También invirtió en relaciones. Se propuso ayudar a 2 personas por semana sin esperar nada a cambio. A veces era un consejo, otras una colaboración. Algunos no respondían, otros sí. Uno de esos contactos, meses después, se transformaría en un socio estratégico. Pero en ese momento, solo era un acto de dar valor sin pedir recompensa inmediata. Y quizás lo más importante, invirtió en su perspectiva. Decidió que su historia no sería una tragedia, sino una transformación. Empezó a verse como alguien que no solo sobrevivía, sino que construía. Aún ganando poco, aún sin estabilidad, pero con claridad de rumbo. Porque invertir no es solo mover dinero. Es mover la mente. Es elegir en qué te enfocas. Es cambiar la pregunta de qué gano hoy, por qué estoy construyendo a largo plazo. Y con cada decisión consciente, fue sembrando lo que más tarde daría frutos. Lo que antes era tiempo perdido ahora era tiempo productivo. Lo que antes era frustración ahora era disciplina. Lo que antes era escasez, se estaba transformando en estrategia. Invertir sin dinero es posible. Porque todos, en algún nivel, tenemos 3 recursos que no nos cuestan: el tiempo que decidimos cómo usar, las habilidades que podemos mejorar, y la perspectiva desde la cual elegimos mirar el mundo. Él eligió invertir en los 3. Y esa fue la verdadera riqueza que comenzó a construir. Capítulo 7. Sistema personal, cómo se organizó para sobrevivir y luego prosperar. Durante mucho tiempo, su vida había sido un caos silencioso. Se despertaba tarde, comía a cualquier hora, trabajaba sin un plan y el dinero desaparecía sin saber cómo. Vivía apagando incendios. Cada día era una respuesta automática a las urgencias. No había control. No había dirección. Solo reacción. Pero después de pasar por el colapso financiero, de leer, de probar, de aprender de cada error, comprendió algo esencial: la pobreza no solo es falta de dinero, es también falta de estructura. El siguiente paso en su camino no fue buscar más ingresos, sino crear un sistema personal. Algo que le permitiera sobrevivir en el presente sin renunciar al futuro. Una especie de orden interno que funcionara como escudo y brújula a la vez. Lo primero que hizo fue establecer rutinas. Nada sofisticado. Solo reglas simples para recuperar el control del día. Se despertaba a la misma hora, se daba una ducha fría para activar el cuerpo y dedicaba los primeros 30 minutos a revisar su planificación. Luego dividía sus horas por bloques: aprendizaje, trabajo, gestión de finanzas y descanso. No tenía jefe, ni oficina, pero actuaba como si los tuviera. Anotaba todo en una libreta. Cada ingreso, cada gasto, cada compromiso. Aprendió a distinguir lo urgente de lo importante. A separar las tareas que lo hacían avanzar de las que solo lo mantenían ocupado. Diseñó un presupuesto semanal. No mensual. Semanal, porque sus ingresos seguían siendo irregulares. Estableció un límite para alimentación, transporte y gastos extra. Se obligó a registrar cada compra. Al principio era tedioso. Luego se volvió liberador. Por fin sabía dónde se iba su dinero. También creó un sistema de ahorro rudimentario. Cada vez que ganaba algo, aunque fuera poco, separaba un 10%. No importaba cuánto fuera. Esa pequeña reserva lo ayudaba a tener una sensación de avance, de protección, de dignidad. Sabía que si no se obligaba a ahorrar en tiempos difíciles, nunca lo haría en tiempos cómodos. Organizó su espacio de trabajo.
Un rincón del departamento, una mesa prestada, su cuaderno, su celular y el computador viejo que logró recuperar. Todo tenía un lugar. Todo tenía una función. Porque entendió que el desorden externo alimenta el desorden interno. Y si quería construir algo serio, debía empezar por respetar su entorno. Creó plantillas para sus servicios. Formularios básicos para conocer a sus clientes. Listas de chequeo para no olvidar ningún detalle. Hacía seguimiento. Respondía rápido. Trataba cada proyecto pequeño como si fuera un contrato importante. Porque sabía que no se trataba de dinero, sino de reputación. Pero tal vez lo más valioso fue que se diseñó un sistema mental. Cada vez que enfrentaba una dificultad, usaba 3 preguntas: ¿qué puedo controlar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué puedo mejorar hoy, aunque sea un 1%? Y con ese método sencillo, sobrevivió. No con suerte. No con milagros. Con estructura. Con enfoque. Con decisiones pequeñas, pero firmes. Con el paso de los meses, su sistema comenzó a dar frutos. Los clientes regresaban. Las recomendaciones crecían. Ya no trabajaba solo para pagar el día, sino con objetivos semanales. Luego mensuales. Y por primera vez, empezó a proyectarse a un año. El sistema no era perfecto. Había días difíciles. Emergencias. Frustraciones. Pero había algo que no cambió desde entonces: su compromiso con el orden. Porque entendió que la libertad financiera no llega con grandes cantidades de dinero, sino con la capacidad de administrarlo con inteligencia, desde el primer peso. Sobrevivir fue el primer objetivo. Pero organizarse fue lo que lo sacó de ese modo de supervivencia. Lo que le dio aire para pensar. Espacio para crecer. Claridad para tomar mejores decisiones. Un sistema personal no es rigidez. Es estructura con propósito. Es disciplina aplicada a tu propia vida. Es tratarte como tratarías a una empresa que quieres que funcione. Él no se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Pero sí se convirtió en alguien confiable. Para sus clientes. Para sus finanzas. Y, sobre todo, para sí mismo. Capítulo 8. Mentalidad de inversionista, aunque no tengas un peso. No tenía una cuenta de inversión. Ni acciones. Ni bienes raíces. Ni capital para entrar a un negocio. Aún vivía con lo justo, ajustando cada peso, cuidando cada gasto como si fuera el último. Y sin embargo, un día se dio cuenta de que su forma de pensar ya no era la de un sobreviviente. Era la de un inversionista. Ese cambio no ocurrió por una suma de dinero, sino por una nueva manera de mirar el mundo. Descubrió que ser inversionista no es una posición económica, es una forma de pensar. Hasta hace poco, cada vez que recibía dinero, lo pensaba como algo que debía usar rápido. Gastar, cubrir urgencias, darse un respiro. Pero poco a poco, con cada lectura, cada audio, cada conversación, empezó a ver el dinero como una semilla. Y las semillas no se consumen. Se siembran. Empezó a hacerse una pregunta cada vez que tenía un billete en la mano: ¿esto que voy a hacer con este dinero es un gasto, o es una inversión? Ese filtro cambió todo. Si compraba comida fuera de casa, era un gasto. Si invertía ese mismo monto en una herramienta que le permitiera ofrecer un mejor servicio, era una inversión. Si gastaba tiempo en redes sin rumbo, era ocio. Si lo usaba para aprender cómo atraer más clientes, era crecimiento. Incluso cuando no tenía dinero, ya se comportaba como alguien que invertía. Invertía tiempo en mejorar procesos. Invertía atención en estudiar el mercado. Invertía energía en mantener relaciones que podrían abrirle puertas. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Porque el verdadero inversionista no actúa cuando tiene dinero. Actúa para tener dinero. Planifica. Observa. Aprende. Y ejecuta con criterio. Comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Si alguien se quejaba de que no entendía cómo usar Instagram para vender, él lo veía como una puerta. Si un negocio no tenía presencia digital,
lo veía como una necesidad que podía cubrir. Si alguien hablaba de una idea pero no sabía cómo ejecutarla, él ofrecía una solución. La mentalidad de inversionista lo obligó a hacer algo que muy pocos hacen, pensar a largo plazo. No importaba si hoy ganaba poco. Lo importante era que cada acción tuviera un impacto en su visión de futuro. Estableció pequeñas reglas personales. Una de ellas, no gastar nada en lo que no comprendiera su retorno. Otra, cada semana debía invertir tiempo en algo que no le diera dinero inmediato, pero sí potencial a mediano plazo. A veces era crear contenido útil. Otras, mejorar una propuesta comercial. O simplemente practicar una nueva habilidad. También entendió que el dinero no es el único recurso que se invierte. Se invierte confianza. Se invierte energía. Se invierte atención. Y cada una de esas inversiones, bien gestionadas, trae retorno. A veces en forma de dinero. A veces en forma de oportunidades. A veces en forma de claridad. Con el tiempo, esa mentalidad lo alejó de la urgencia. Ya no tomaba decisiones por impulso. Ya no aceptaba cualquier trabajo solo porque pagaba. Empezó a decir no a lo que lo alejaba de su visión, y sí solo a lo que lo acercaba, aunque implicara más trabajo o más espera. Eso también lo transformó en los ojos de los demás. Dejó de parecer alguien que necesitaba ayuda y comenzó a parecer alguien con rumbo. Sus clientes lo notaban. Su lenguaje había cambiado. Ya no hablaba de sobrevivir. Hablaba de escalar. De optimizar. De construir. El dinero seguía siendo limitado, pero su perspectiva ya no y fue esa perspectiva la que lo preparó para los pasos más grandes que vendrían después. Porque la riqueza no comienza en la cuenta bancaria. Comienza en la cabeza. Y una vez que desarrollas la mentalidad de inversionista, incluso sin un peso, ya diste el paso más importante. Capítulo 9. Rechazar la víctima, asumir el control. Durante mucho tiempo, sin notarlo, había llevado una narrativa silenciosa, la del joven que lo intentó todo y al que el mundo no le dio la oportunidad. Era una historia cómoda, incluso reconfortante. Le permitía justificar sus errores, su falta de resultados, su estancamiento. Le daba una explicación lógica al caos que vivía. Pero esa narrativa tenía un problema, lo mantenía atrapado. Cada vez que pensaba no tengo dinero porque nací en una familia sin recursos, perdía poder. Cada vez que se decía los ricos tienen ventajas que yo nunca voy a tener, cedía el control. Cada vez que culpaba al sistema, a la economía, a su pasado, se alejaba de su propia responsabilidad. Un día, después de una conversación con un cliente mayor que le compartió su historia, entendió algo que no volvió a olvidar: la vida no es justa, pero quejarse no la mejora. Actuar sí. Fue un golpe duro. Porque aceptar que uno ha vivido en modo víctima no es fácil. Requiere humildad. Y sobre todo, requiere coraje. Pero también fue liberador. Porque en ese momento dejó de esperar que el mundo cambiara y comenzó a cambiar él. Ese día tomó una decisión: no iba a culpar a nadie más por su situación. No más excusas. No más lamentos. Solo acciones. Dejó de contar su historia desde el dolor. Empezó a contarla desde el aprendizaje. Cuando hablaba con alguien, ya no decía me quebré, decía me reconstruí desde cero. Ya no hablaba del negocio que fracasó, sino de la experiencia que le enseñó a emprender con fundamentos. Y con ese cambio de enfoque, su energía también cambió. Ahora se levantaba cada mañana sabiendo que, aunque no podía controlar todo, sí podía controlar su actitud, su disciplina, su esfuerzo diario. Comenzó a aplicar una regla interna: si algo no está en mis manos, lo suelto. Si algo depende de mí, lo enfrento. Y cada vez que se encontraba quejándose mentalmente, se detenía y se preguntaba: ¿qué puedo hacer al respecto ahora mismo? Revisó sus errores sin culpa, pero con responsabilidad. Vio en retrospectiva cómo había gastado sin pensar, cómo había rechazado ayuda por orgullo, cómo había ignorado señales por aferrarse a sus ideas. No lo hizo para castigarse, sino para aprender. Porque asumir el control no es negarse a la emoción. Es aprender de ella.
También entendió que muchos se quedan atrapados en la narrativa de víctima porque el dolor les da identidad. El yo sufrí se vuelve una bandera. Pero esa bandera, por más legítima que sea, no paga cuentas, no crea negocios, no construye futuro. Él no eligió su punto de partida, pero eligió su dirección. Y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. Tomó control de sus horarios, de sus finanzas, de sus metas. No esperó el momento perfecto, ni la motivación ideal. Actuó con lo que tenía, desde donde estaba. Con el tiempo, se dio cuenta de que la gente confiaba más en él. Que sus palabras pesaban más. Que su historia inspiraba, no por lo que había perdido, sino por cómo decidió recuperarse. Y esa es la diferencia entre vivir como víctima o como protagonista. La víctima espera que algo externo la salve. El protagonista se convierte en el agente de cambio de su propia vida. Ya no pedía permiso. Ya no pedía disculpas por intentarlo. Ya no se sentía menos que otros por su pasado. Asumió cada error como parte de su educación. Cada caída como parte del proceso. Cada cicatriz como prueba de que había peleado por algo. Ese fue su verdadero despertar. No cuando empezó a ganar dinero. No cuando llegó su primer gran cliente. Sino cuando se dio cuenta de que ya no culpaba a nadie. Que, por fin, se sentía dueño de su historia. Porque asumir el control no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a buscarlas, todos los días. Capítulo 10. De sobreviviente a mentor financiero. Pasaron los meses. El suelo dejó de ser su cama. El cuaderno de notas se convirtió en agenda. Los trabajos esporádicos se transformaron en contratos regulares. Y lo más sorprendente no fue la estabilidad que empezó a construir, sino la nueva identidad que emergía. Ya no era un joven quebrado. Ahora era alguien que otros buscaban para pedir consejo. El cambio no fue inmediato, ni evidente al principio. Comenzó cuando un cliente, satisfecho con el trabajo, le preguntó cómo había aprendido todo eso. Respondió con honestidad: me enseñé solo, desde cero, después de perderlo todo. La respuesta, lejos de causar lástima, generó admiración. Poco a poco, otras personas comenzaron a acercarse. Emprendedores en etapas tempranas. Personas endeudadas. Jóvenes que no sabían cómo manejar su dinero. No buscaban un experto, buscaban a alguien real, que hablara su idioma, que hubiera estado en su lugar. Y él, por primera vez, se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era una herramienta. Comenzó a compartir sus aprendizajes. Al principio de manera informal, conversaciones, mensajes, pequeñas asesorías sin costo. Luego estructuró su experiencia en pasos, en lecciones. No pretendía enseñar desde la teoría, sino desde la vivencia. Años atrás, se sentía invisible. Hoy lo escuchaban con atención. Lo que antes era vergüenza, ahora era valor. Lo que antes era fracaso, ahora era conocimiento. Lo que antes lo paralizaba, ahora lo impulsaba. No necesitaba títulos para enseñar. Su historia era su diploma. Cada error era una clase. Cada acierto, una confirmación. Entendió que había muchas personas caminando al borde, como él lo hizo. Gente con talento, pero sin guía. Con ganas, pero sin herramientas. Con sueños, pero sin estructura. Y ahí encontró su nueva misión: ayudar a otros a no llegar tan al fondo como él lo hizo, o al menos, a salir más rápido. Empezó a crear contenido. Pequeños textos. Audios. Videos cortos con consejos prácticos. Lo hacía sin expectativas, solo con la intención de servir. Pero la respuesta fue inmediata. La gente conectaba, no con sus logros, sino con su proceso. Porque en un mundo lleno de expertos que hablan desde la cima, él hablaba desde la subida. Desde la lucha. Desde la humanidad. No se consideraba un gurú financiero. Se consideraba un testigo. De cómo el conocimiento transforma. De cómo la disciplina levanta. De cómo la mentalidad construye futuro, aún desde la ruina. Algunos comenzaron a llamarlo mentor. No por marketing.
Por gratitud. Y aunque al principio le incomodaba el título, entendió que ser mentor no es tener todas las respuestas. Es haber hecho el camino y estar dispuesto a mostrarlo. No cobraba por cada consejo. Pero sí valoraba su tiempo. Aprendió a decir que no, a establecer límites. A cuidar su energía. Porque entendió que, para seguir ayudando, debía mantenerse fuerte. Y lo más poderoso fue que, al enseñar a otros, él también seguía aprendiendo. Cada historia nueva lo conectaba con su origen. Le recordaba por qué había decidido no rendirse. Por qué aquella última moneda, gastada en un libro y no en una comida, fue el mejor negocio de su vida. Había dejado de sobrevivir. Ahora vivía con propósito. Ya no contaba los días para salir del apuro. Contaba las vidas que tocaba, las mentes que despertaba, los proyectos que inspiraba. Ser mentor no era una meta. Era una consecuencia natural de alguien que, después de tocar fondo, eligió no quedarse allí. Porque cuando logras salir, no basta con celebrar. La verdadera victoria es volver y tender la mano. Conclusión. Todos tenemos una última moneda. Tal vez esperabas una historia de éxito explosivo. Una fórmula mágica. Una coincidencia afortunada. Pero esta no es esa historia. Esta es una historia real. Cruda. Lenta. Progresiva. Una historia como la tuya, como la de miles que hoy, en silencio, están intentando levantarse del suelo con lo poco que les queda. El joven de esta historia no ganó la lotería. No conoció a un inversionista millonario. No tuvo un mentor famoso ni una oportunidad de oro. Lo que tuvo fue una decisión. Una sola. Con una moneda en el bolsillo, eligió no comprar comida para un día más, sino comprar conocimiento para toda una vida. Y ahí comenzó todo. Esa moneda fue un símbolo. Pero no necesitas una moneda para comenzar. Tal vez hoy no tengas dinero, ni oportunidades claras, ni apoyo. Pero si estás escuchando esto, ya tienes algo, conciencia. Ya diste el primer paso al mirar hacia adentro y preguntarte si puedes cambiar. La respuesta es sí. Siempre es sí. No importa en qué punto estés. Si estás en el suelo, si estás sobreviviendo, si estás perdido. Hay una salida. Y no empieza afuera. Empieza en ti. Este audiolibro no busca inspirarte por motivación vacía. Busca mostrarte que la educación financiera, la mentalidad correcta y la disciplina pueden reconstruir cualquier vida. Porque no se trata del dinero que tienes, sino del valor que desarrollas. No se trata de los errores que cometiste, sino de lo que decides hacer después. Todos tenemos una última moneda. Puede que sea una idea. Una conexión. Un libro. Una hora libre. Un talento. Un día más. Esa es tu moneda. Tu punto de partida. Y si decides apostarla por ti, con todo en contra, sin garantías, pero con compromiso, entonces ya empezaste a ganar. Porque el mundo no premia a los que esperan. Premia a los que actúan. A los que, incluso con miedo, dan un paso más. A los que, incluso quebrados, siguen construyendo. A los que, incluso sin nada, deciden no rendirse. Recuerda esto, no necesitas tenerlo todo para empezar, pero necesitas empezar para tenerlo todo. La historia del joven quebrado no es un cuento aislado. Es un reflejo. Es una posibilidad. Es una invitación. Tú eliges cómo usar tu última moneda.